Muy buenas amigos y amigas del Radiocontrol. Vamos con un nuevo vídeo, en este caso un vídeo un poco recordatorio sobre baterías para automodelismo RC. Nos vamos a centrar sobre todo en LiPo, pero vamos a dar un pequeño repaso un poco a todas las baterías que se pueden usar en radiocontrol. Así que nada, vamos a ver la intro y comenzamos. Bien, antes de todo quiero decir que hay un montón de tipos de baterías para radiocontrol y hay algunas que no vamos a tratar. Porque, por ejemplo, hay coches radiocontrol, digamos, más bien orientados a iniciación, que llevan batería de iones de litio con voltajes raros. Pero no, nosotros nos vamos a centrar en LiPo, polímero de litio, y vamos a hablar un poquito de las antiguas de níquel cadmio o níquel metal hidruro. Bien, cuando nosotros nos compramos un coche que sea un juguete, por decirlo así, bueno, hay juguetes que vienen con lipo, pero bueno, o los que ya tenemos una edad, recordaremos estos packs de 6 níquel cadmio o níquel metal hidruro, que fue una evolución de la níquel cadmio. La níquel metal hidruro tenía un poquito menos de efecto memoria. Estas baterías son de 7,2 voltios y la peculiaridad que tenían, que cargadas esta batería de 7,2 puede subir fácilmente a 9 voltios cargada al 100%, pero bueno, las potencias que dan comparadas con LiPo es irrisorio. Pero bueno, esto es lo que había, y antiguamente LRP, relación calidad-precio, era lo mejor. Famosas por el conector Tamilla y porque todos los Tamilla solían traer el hueco para esta batería. Después de esta, bueno, estas las había en muchos tipos de formato, de 5 elementos, de 6 elementos, de 7, de 8. Baterías de 7, 8 elementos, pues se solían usar en barcos, por ejemplo. De 5 elementos, no tengo ninguna aquí, pero de 5 elementos es la que se utiliza en los receptores de los coches nitro. O sea que hace 20 años, bien fuese en línea, que son las 5 así, o en pirámide, que eran 3 y luego 2, son las baterías que se usaban en los nitro. Como bien os digo, estas baterías de níquel, hay un límite físico en la capacidad, y es que rara vez pasan de 4000 miliamperios. En este formato es muy difícil. Se puede llegar a ver alguna LRP de 5000, pero no sé ni siquiera si serán reales o no. Bueno, pues esto, digamos que ya es el pasado, o esto es lo que se usa en juguetes. Luego, para esos coches que venían con esta batería, salió también esto. Esto ya es una LiPo formato stick. O sea, perdón. Ya, ahora he dudado. No, stick es la cuadrada. Bueno, pues esto es formato Tamilla. En este caso yo la cambié el conector, pero venía con conector Tamilla incluso. O sea, es para que un coche que tengamos con níquel cadmio lo usemos con litio. Vale, estas baterías también tienen una limitación, igual que la níquel metal hidruro, y es que es difícilmente, es difícil que pasen de 5000 miliamperios. Esta es de 4200, tengo una de 5000, pero no llegan a dar los 5000. No hay espacio físico en una batería tan pequeña, porque aunque el tamaño es aproximadamente igual de grande que una batería stick, al ser redondeado, pues tiene mucho menos material. Y las potencias que dan estas baterías, en este caso es 30C. Significa que da 30 veces su capacidad, 30 veces 4200. O sea, 3 por 4, 12, daría, redondeando, 120
amperios de pico, que es una cosa un poco irrisoria. ¿Que es válido para la mitad de los coches? Sí, pero a día de hoy es una cosa irrisoria. Bien, también tenemos otro tipo de baterías, que son las LiFe. Son baterías que también es de litio, pero es otra aleación. Y estas tienen como peculiaridad que dan 6.6 voltios. Bueno, no veo las Cs que tienen, pero estas suelen ser también de muy poquitas Cs. Suelen usarse para receptores, para emisoras, ya que muchas emisoras que funcionan a 6 voltios le podemos poner esta y tenemos una mayor autonomía. Y también las hay en formato grande, en formato tamilla, y se utilizan para mover el coche, aunque es muy raro verlas, pero sí que es verdad que se ven. Estas, como peculiaridad, una carga muy lenta, aunque le pongamos a una C, no admite la carga como una lipo. A una lipo, imaginaros, esta es de 1600, a una lipo tú le pones cargar a 1.6 amperios y en 40 minutos está cargada. Esta no. Esta tú la pones a 1.6 y va a admitir la carga mucho más lenta. Vale, pues así ya hemos tocado la níquel metal hidruro, que está desfasada, la LiFe, que es la que se utiliza en emisoras, receptores y en menor medida para mover el coche, y luego tenemos la lipo en formato tamilla. Vale, y ahora ya vamos a pasar con las lipos stick en formato shorty y grandes, que son las que normalmente conocemos y usamos. Bueno, pues continúo con el vídeo, me he duchado, he cenado y vamos a hablar de las lipos normales, las stick. No vamos a entrar en 2S, 3S, 4S, porque bueno, viene a ser aproximadamente lo mismo. Las lipos las tenemos de dos tipos: shorty y el tamaño estándar. Fijaros la diferencia que hay. No llega a ser el doble, es un poquito más, como un 30 o un 40% más. Bien, dentro de las lipos stick, las tenemos que sale el cable directamente del interior con el conector correspondiente, bien sea XT60 o DIN o tamilla. Bueno, tamilla es difícil ver, conector Traxxas, en fin, varios tipos de conector, o de las que van con bananas. Dentro de las que van con bananas las tenemos de dos medidas, 4 milímetros y 5 milímetros. Lo más normal y ya la tendencia es a que sean de 5. Por ejemplo, todas las mías son de 5. ¿Por qué? Porque al tener mayor diámetro hay mayor superficie y pasa mejor la corriente. Vale. En 3S, 4S, bueno, 3S tengo una, fijaros. Tengo con la que uso en la mesa de arranque. Pues es, bueno, algo así. Es de carcasa blanda. En este caso, las hay también 3S de carcasa dura. Esta es carcasa blanda porque es de avión. Y en este caso le he puesto conector DIN y fijaros, el cable de balanceo tiene un cable más. Pues ya está, 3 celdas, 4 cables, 4 celdas, 5 cables. No tiene mucho misterio. Bien, pues, como os digo, shorty normal, banana de 4 milímetros o 5 milímetros. Bien, como os he dicho antes, ¿qué significan las Cs? Esto es 120 Cs. Pues significa que esta batería puede dar 4800 miliamperios por 120. O sea, 4,8 por 120, pues 500 amperios de pico. Recordad que esta hemos dicho que daba 120 amperios. O sea, fijaros la diferencia en potencia. Luego la duración es otra. Vale, por norma general las shorties van a ser más potentes.
Os explico. En este caso es 4800 por 120 Cs, lo que serían unos 500 y algo amperios de pico. Y esta, sin embargo, bueno, no se ve, he cogido, tengo dos de XF. Esta es 8180, o sea, 110 Cs, lo que serían 880 amperios. A ver, en este caso sí hay mucha diferencia. ¿Pero por qué? Porque esta lipo es de poca capacidad. Ahora vamos a seguir, después seguimos un poco con la Cs y la potencia. Bien, dentro de estos tipos de lipos tenemos Sortis HV y Stick. Bueno, aquí lo pone 7,6 voltios. HV. Bien. Esta Sorti, a ver si lo veo, un momentito. 120 Cs. Significa que es 6000 por 120, pues 720 amperios de pico. O sea, fijaros, esta Sorti ya se aproxima a la potencia de esta. O sea que en relación las Sorti son más potentes. Y luego tenemos esta, que también es HV. La diferencia entre una lipo normal y una HV es el voltaje final. Las HV están preparadas para cargar cada celda, por norma general, hasta 4,35 frente a los 4,20 de esta, obteniendo un voltaje total de 8,7 frente a los 8,4 de las que no son HV. Bien, ojo con eso, porque esta lipo de 6000 HV, si la cargáis a 8,4, otro tema. Hasta hoy, por decirlo así, estaba prohibida la carga en HV en casi todas las modalidades de stock. Por ejemplo, en TT era libre, pero Fórmula 1, Fronti, Touring, Mini, todos esos estaban obligados a cargar a 8,4. A partir de ahora, creo que han cambiado las normas y ya se puede cargar en HV. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto era un rollo el tener baterías en HV que había que cargar en normal, en 8,4, y se podía dar el caso de que alguna vez nuestros cargadores cargan un poquito de más y ibas a salir a la clasificatoria o a la final, te medían la batería y marcabas 8,44 y te pueden descalificar o decirte que aceleres hasta que el voltaje baje y tal. Entonces, como os digo, creo que eso ha cambiado y ya se puede cargar en HV. Bien, ¿qué ventaja tenemos de cargar en HV? Lo que os iba a decir, esta batería de 6000, si la cargáis sin HV en 8,4, no da 6000 mAh. A lo mejor da, me lo invento, 5500. Ojo, porque la capacidad que nos indica es la de su voltaje. Si es HV, esta capacidad la da en HV. Esta, que es de 4800, la da a 8,4. Con esto, tener cuidado, porque si usáis una modalidad en la que no se puede cargar en HV, quizás no os interese buscar lipos HV. Fijaros, os voy a poner otro ejemplo. Esta batería es una IP de buenísima calidad y tal y que cual, todo lo que queráis. 7600. Cargando en carga normal da 7200, porque la tengo comprobada. Y cargando en HV, no sé si daba los 7600 o un poquito menos. Sin embargo, tenemos esta que da 8000. No sé, ya no recuerdo si son reales o no son reales, pero con esto quiero decir que de nada sirve esta lipo, que es más potente que esta, si necesitamos capacidad y con esta tenemos menos. Entonces, si vamos a correr categorías en las que no se puede cargar en HV, tened en cuenta que es mejor ir a por una que no sea HV porque su capacidad es real. Bien. Cargar en HV tampoco es muy bueno.
Me explico. Esta lipo está pensada para cargar en HV, pero si podemos evitar que todas las cargas sean en HV, mejor. Vamos alternando unas cargas normales con otras en HV. Es lo que yo recomendaría. Digamos que vamos a reservarnos la carga en HV para cuando realmente necesitemos ese plus de potencia, porque al tener más voltaje el coche corre más, y de potencia y duración. Para días, pues eso, pues para días que realmente yo qué sé, no sé qué deciros, un día que lo consideréis porque os vais a picar con fulanito o porque hay una carrera en la que sí se puede cargar en HV, o por ejemplo en los entrenos cargar normal y el día de carrera cargáis en HV, porque sí que es verdad que puede ser a la larga perjudicial que todas las cargas sean en HV. Y ahora os quería explicar lo de las Cs de carga, pero en esta no lo encuentro. Hay algunas que tienen una pegatina con las Cs de carga. Bien, tenéis que tener en cuenta, bueno, voy a cortar un momentito para que no sea el mismo archivo en la GoPro y continúo. Bien, por norma general vamos a decir que las lipos se cargan a una C. ¿Qué es una C para los que no lo sepáis? Pues como os he dicho, si la potencia es 120 C significa 120 su capacidad. Si tenemos que cargar a una C, pues esta batería se cargaría a 7,6. Esta se cargaría a 8000, esta a 4800 y así sucesivamente con todas las lipos que tuviésemos. Eso es una regla. Antiguamente era imperativo porque las baterías estaban limitadas en cuanto a corriente de carga. No limitadas, sino que era perjudicial pasar ese índice de corriente de carga. Hoy en día las lipos aguantan 2 Cs, incluso 3 Cs de carga. Imaginaros, 7600 si cargamos a 2 Cs son 15,2 amperios. Vale, hasta aquí casi todos los cargadores pueden llegar a dar esa potencia. Pero 3C, como lo admiten muchas baterías, hablaríamos de cargar a 20 y tantos amperios. Eso ya es una burrada. Eso realmente, si no tenemos una emergencia de que haya que cargar, se nos ha olvidado cargar la batería y nos toca salir a una final, pues bueno, sí, vale, enchufamos el cargador, lo ponemos a 20 amperios y en 10 minutos lo tenemos cargado. Pero no es bueno para la batería, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Que si queremos que la batería dure, 1C y ya está. Yo, por ejemplo, para no andar cambiando, como tengo varias baterías, imaginaros, voy con el Fronti y me llevo la de 4800 y la de 6000. Pues no voy a estar cambiando la configuración del cargador a 4800 cuando pongo esta y cambiando a 6000 cuando pongo esta. Y bueno, y eso que mi cargador le puedes grabar baterías para que tenga una memoria. Entonces tú, por ejemplo, dices quiero cargar la batería, imaginaros que le pongo, pues yo que sé, RC Power. Pues puedo decir que la RC Power la cargue a 4,8 y podría crear otro tipo que sería la IP de 6000 para cargar a 6. Pero yo lo que hago es, pues si llevo 4800 y llevo 6, las pongo todas a cargar a 6 y ya está, porque esta cargarla a 6, pues bueno, en vez de a una C, pues es a 1,2C o a 1,3C. Bueno, pues no pasa ni media. Y poquito más, si se me ocurre algo más os lo comento. Bien, se me había olvidado una cosita. Las lipos, las baterías lipo, en comparación con las níquel metal hidruro, no se pueden descargar al máximo. Una níquel metal hidruro o una níquel cadmio es obligatorio descargarla, no voy a decir que hasta que dé 0 voltios, pero por ejemplo, en el caso de una níquel, creo recordar que se descargaba hasta aproximadamente 0,8 voltios por elemento. O sea que una lipo, una batería de 7,2 voltios de 6 elementos se descargaba 6 por 8, 48, a 4,8 para minimizar el efecto memoria. En el caso de las níquel, ahora en la lipo no tenemos ese efecto memoria como tal, muy a largo plazo sí que lo tenemos, pero muy a largo plazo, y
y después de muchos ciclos. Pero es importante no bajar de un voltaje por celda. Si el voltaje nominal es 3,6, que es el voltaje del estoraje, y 4,2, el voltaje cargado en normal, debemos intentar no bajar de 3,2 voltios por celda y impepinable no bajar de 3 voltios, ya que si bajamos mucho el voltaje, la celda en cuestión se daña y eso ya no se recupera. Esa celda va a ir si bien digo, degenerándose hasta que muera. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Hay baterías que con el uso se nos desbalancean. ¿Qué es que se desbalancee? Bueno, pues estos son dos placas. Imaginaros que esta placa ha cargado a 4,2 y esta, como está un poquito ya pachurra, ha cargado, lo voy a exagerar mucho, a 4 voltios. Bueno, pues nosotros empezamos a jugar. Sí que es verdad que cuando una batería está desbalanceada porque está dañada, el coche no va a correr, pero bueno, nosotros nos ponemos a jugar y cuando este elemento que había cargado 4,2 está a 3,4, por ejemplo, este que había cargado a 4 a lo mejor está a 2,8 y entonces, sin darnos cuenta y sin que nos salte la protección o el corte por voltaje que ponemos en el variador o el avisador o lo que sea, descargamos de más una celda y eso la daña irreversiblemente. De ahí también es importante que cuando usemos las baterías hagamos usos cortos, de manera que nunca lleguemos a bajar, bajar en exceso el voltaje. Nosotros tenemos un Touring eléctrico, le ponemos nuestra lipo, salimos, rodamos 5 minutos o 7 minutos o 10 minutos y ahí paramos. ¿Por qué? Porque cuanto más bajamos el voltaje, más posibilidad hay de que se desbalancee. Y haciendo un uso moderado de 5, 7, 10 minutos, no bajamos tanto como para correr ese riesgo. Y aparte, las baterías lipo, cuando las provocamos unas descargas fuertes, como puede ser en un 1.8, en un 1.10 Pancard, en un Touring modificado, no sé, cuando le hacemos una descarga fuerte la batería se calienta. Pues bien, es recomendable dejar esa batería reposar hasta que se enfríe, hasta que se quede a temperatura ambiente, porque si la cargamos caliente, lo más probable es que la batería se hinche, y una vez que se hincha, raro es que se deshinche, o sea, tampoco le viene bien eso. Por eso yo siempre digo y recomiendo que tengáis 2, algo así. Yo recomiendo siempre 3, pero mínimo 2 lipos, de manera que, por ejemplo, si tenemos 3 lipos, yo pongo esta que está cargada, salgo a la pista. Esta la he puesto en carga mientras ruedo con esta. Y esta es la anterior lipo, la que ya he usado, la dejo enfriando. De manera que cuando paro, esta está caliente y descargada. Esta está cargada y esta ya se ha enfriado, con lo cual esta pasa a montarse, esta pasa a cargarse y esta pasa a reposar. Y lo haremos haciendo así, iremos rotando. Como os digo, lo ideal es 3, para que haya siempre una reposando. Si no, pues mejor 2. Y si no tenemos 2, pues bueno, una, pero impepinable dejarla reposar. Si solo tenemos una, ¿cómo debemos proceder? Pues muy fácil. Cogemos, usamos la lipo. Estamos jugando 10 minutillos. Paramos, la lipo está caliente. ¿Qué hacemos con ella? La dejamos reposar. La dejamos reposar, imaginaros, 20 minutos, 30 minutos. Queremos volver a salir a pista. Tenemos la lipo descargada. Estamos obligados, no estamos obligados, pero si tenemos prisa por volver a salir, nos veremos obligados, pues en vez de cargar a 7,6, pues cargar a 14. De manera que en vez de en 40 minutos, se cargue en 20.
es la única opción de con una batería intentar usarla y no cargárnosla por eso, por no respetar los ciclos de calentamiento-enfriamiento. También podemos ayudar con ventiladores, al igual que tenemos ventiladores que le ponemos al coche para refrigerar el motor, o incluso yo tengo, bueno, señalo por aquí porque está por ahí, un stand con ventiladores para tú poner el coche encima y refrigerarlo, pues también podemos refrigerar las baterías. En verano es muy normal, los usuarios de buggy, ya que llevamos motores, pues no sé, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, son motores que se calientan y como encima hayas estado 7-10 minutos, la batería sale muy caliente y muy hinchada. Entonces es normal poner un ventilador. Fijaros, os lo voy a mostrar, lo tengo aquí a mano. Pues en este caso es un ventilador a 12 voltios, aquí con su interruptor, y lo que hacemos es esto conectado a la fuente de alimentación, pues lo tenemos soplando, y cuando paramos de jugar cogemos la pila, la ponemos aquí delante para forzar un poco esa refrigeración. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen breve de todo lo que hemos tratado en este vídeo. Bien, resumen breve, brevísimo. Baterías para radiocontrol, básicamente tenemos níquel, metal hidruro o níquel cambio. Níquel cambio ya está extinto, así que la que hubiese sería níquel, metal hidruro, LiFe, sobre todo para emisora, receptor y en menor proporción para la tracción del vehículo. Y luego el hipo. Dentro del hipo pues tenemos 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, en fin. Dentro del hipo tenemos formato stick, formato tamilla, con diferentes conectores, diferente diámetro de banana, y luego tenemos sortie y tamaño normal. Las sorties pesan menos, tienen un poquito menos de capacidad, pero tienen mucha más C, o sea, mucha más C, que es más fuerza. Y las grandes tienen más capacidad, pero un poquito menos de Cs. ¿Qué son las Cs? Las Cs es el índice tanto de carga como de descarga. Podemos tener 100 Cs de descarga y 2 Cs de carga. Por ejemplo, significa que una batería de 5000 con 100 Cs da 500 amperios de descarga, de pico. Y si carga a 2C, significa que la podemos cargar a 10 amperios. Luego tenemos el voltaje de carga y de descarga. Bien, voltaje de carga 4,2 voltios por celda para baterías normales, 4,35 por celda para baterías HV. Como máximo también podemos cargar a 4,3 y estamos cargando en HV, pero guardándonos ahí un poquito de margen. Límites de descarga, nunca bajar de 3 voltios por celda, nunca. Y si podemos evitar bajar de 3,2, mejor, más salud para la batería. Dejar reposar la batería entre carga y carga para que se enfríe. E intentar no hacer mangas largas. O sea, no lo de poner una batería y tirarme, imaginaros, IP ha sacado la 10.000. No podemos coger un mini, poner una pila de 10.000. Bueno, no podemos, no debemos poner una pila de 10.000 y estarnos una hora sin bajarnos del podium. Lo primero porque vamos a calentar el motor, el variador, la batería, la vamos a bajar mucho de voltaje y vamos a calentarla. En el caso del mini a lo mejor no la calentamos por descarga, pero bueno. Quedaros con el concepto de que hay que hacer mangas cortas de 5, 7 minutos, 10 minutos como mucho si el coche no tiene mucha demanda de corriente. Y bueno, ya con esto despido este vídeo. Al final ha sido más largo de lo que pensaba, pero espero que os haya servido de algo, que os haya aclarado conceptos y en fin, seguro que algo habéis aprendido o habéis recordado que se os había olvidado. Dicho esto, ya sabéis, algo así como siempre, dadle a me gusta, suscribiros, comentad, compartid y todas esas cosas que os digo siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo.